Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 futbolistas que tienen muchísimas posibilidades de dejar River en este mercado de pases, pero no vamos a hablar de cualquier jugador o de cualquier tipo de jugadores, sino de aquellos que han dejado una marca en River. Porque si bien es cierto que hay algunos a los que es fácil dejarlos de lado, como son aquellos futbolistas que no han tenido prácticamente ningún tipo de historia en el club, como es el caso de Nicolás Fonseca, de Federico Gattoni, de Adam Vareiro, aquellos jugadores que al hincha obviamente no le jodería absolutamente nada que dejen de formar parte del plantel dirigido por Marcelo Gallardo con vistas al 2025. Hay otros que, por parte del simpatizante del más grande, saben que deben irse, pero que obviamente dolería mucho más porque sí han dejado su sello en algún momento específico de la historia de River. Y hoy apuntaremos puntualmente a esos 5 jugadores. Todavía no está claro que los 5 se vayan a ir. Yo creo que hay 1 o 2 que ya están buscando equipo porque Gallardo no los va a tener en cuenta. Después hay otros que podrían estar comenzando la pretemporada y si arreglan sus respectivas salidas, recién ahí podrían estar partiendo a otros clubes, ya sea de Argentina o del fútbol del exterior. Obviamente nunca es fácil para un entrenador dejar de lado a ciertos jugadores, pero Gallardo sabe que si quiere un 2025 mejor que un 2024, deberá hacer una limpieza importante donde estén incluidos estos nombres. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el jugador que ya es sabido que no seguirá e inclusive no pasa tanto tampoco por una decisión de Gallardo en el sentido de las dificultades por parte del muñeco para dejarlo ir. Porque si bien es cierto que Manuel Lanzini, de los 5 futbolistas que voy a estar nombrando, puede ser inclusive el que más minutos ha jugado, también es el más sencillo de dejar de lado, porque su contrato termina el 31 de diciembre, dentro de menos de 2 semanas, y la manera de que ya no siga en River es básicamente no renovándole el contrato. No hay que tener ninguna conversación, a pesar de que el muñeco seguramente le ha comunicado al futbolista que la idea es no tenerlo en cuenta para el año que viene. Y me parece que va más que nada ligado un poco a la renovación en general del plantel que quiere hacer Marcelo Gallardo, no tanto puntualmente al rendimiento de Lanzini, porque hay que tener en cuenta que en la posición en la cual se desempeña el futbolista ya se fue un jugador que es el Diablito Etcheverry, y a lo mejor Gallardo no quería desprenderse de 2 en un mismo lugar de la cancha, por lo menos antes de comenzar la pretemporada. Después, con el correr del mercado de pases, si llegan futbolistas de más nivel o si aparecen refuerzos de categoría, hay otro sería el cantar. Pero en el caso de Lanzini, por las facilidades que hay, entre comillas, para dejarlo de lado, es claro que Gallardo en este momento ha decidido que no siga en el club. Así que Lanzini, después de 1 año y medio donde lamentablemente las circunstancias no le fueron favorables, en su primer semestre, que fue en la segunda mitad del 2023, fue titular de la mano de Michelis, pero en ningún momento logró asentarse verdaderamente en base a su rendimiento. Básicamente jugaba porque en ese momento de Michelis no tenía en cuenta al Diablito Etcheverry, porque el Piti Martínez, que había regresado, estaba lesionado, y porque el resto de los futbolistas estaba en un nivel inclusive peor al de Lanzini. En la primera mitad de este 2024 prácticamente no jugó por una lesión que sufrió en la pretemporada, que lo mantuvo a maltraer durante todo el primer semestre de este año, y después durante la segunda mitad es cierto que tuvo alguna que otra molestia al principio, pero después logró acomodarse. Se le recuerda obviamente el partido en la Bombonera, que River ganó 1-0 con gol suyo y fue el único tanto que convirtió en este regreso al club, pero después poco y nada. Algún que otro ingreso interesante en la serie contra Colo Colo por los cuartos de final de la Libertadores, pero lamentablemente hubo otros partidos en los cuales Lanzini debió haber aparecido y no lo hizo. Y eso es, creo, lo que termina desembocando en su salida, porque todo hincha de River, y me imagino también que Marcelo Gallardo, tenían ganas de, por sus habilidades, sus características y por lo que sabemos que puede dar Lanzini dentro del campo de juego, de darle otra oportunidad. Es decir, que renueve el contrato por 1 año más, que en principio era la idea del jugador, porque ahora no sabemos qué es lo que será del futbolista, y después sí, posteriormente, ya si en el 2025 no tiene un buen rendimiento, terminar su ciclo en River. Esperamos que de la mejor forma posible, porque ahora en este 2024 no se va de la mejor manera posible, pero es algo que el DT sabía perfectamente que podía suceder. Ya de por sí Lanzini, cuando firmó contrato a mediados del 2023, cuando regresó de Europa proveniente del West Ham de Inglaterra, había firmado tan solo por 1 año, es decir, hasta el 30 de junio de este 2024. Sin embargo, había una cláusula de que podía extender su estadía en el club por 6 meses más, sobre todo si ambas partes estaban de acuerdo y si el millonario seguía en la Copa Libertadores. Como River estaba clasificado a los
octavos de final, Lanzini decidió mantenerse en el club por lo menos hasta finales de este 2024. Pero ahora todo parecería indicar que la renovación del jugador no llegará. Es cierto que hubo rumores de que podía llegar a continuar, y me imagino que Gallardo puede tener cierto miedo de que no aparezca en el mercado de pases un jugador que pueda reemplazar a Lanzini, y por eso a lo mejor no tiene tantas ganas de dejarlo salir. Pero repito, teniendo en cuenta las facilidades que hay para borrarlo entre comillas, Lanzini no seguiría en River en el año que viene. Vamos ahora a referirnos a dos jugadores que regresaron a River ya hace un tiempo y todavía no han tenido el nivel esperado. Empezamos con Ramiro Funes Mori. Es un hecho que el mellizo no va a seguir en el club. Hubo algunos partidos inclusive en el segundo semestre donde Gallardo lo dejó afuera de los concentrados y puso por encima a jugadores como Federico Gattoni, que también es un futbolista que el DT no quiere y estuvo por encima de Ramiro, y también el juvenil Daniel Zavala, que si bien es un jugador que puede tener mucha proyección, todavía Gallardo lo ve bastante endeble como para formar parte del plantel de primera división e inclusive podría llegar a irse a préstamo. Aún con estos dos jugadores que no convencen del todo al DT, Ramiro Funes Mori estuvo por debajo de ellos, y eso que también reúne una característica que no tienen el resto de los defensores centrales que hoy forman parte del plantel de River, y es que es zurdo. Por eso tanta insistencia del muñeco para contratar a Valentín Gómez, que sería el jugador para reforzar la zona zurda de la defensa en el siguiente mercado de pases, más allá de los impedimentos que pondría Vélez como para venderlo al fútbol argentino. Aún así, estamos hablando de que Ramiro Funes Mori ha sido un futbolista que ha dejado una huella más que importante en River durante su primera etapa en el club. Recordemos que su carrera comenzó en el Nacional B y ascendió con el equipo que en ese entonces dirigía Matías Almeida. Superó una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo afuera bastante tiempo, y en el primer semestre del 2014 fue cuando empezó a ganarse el cariño de la gente. Aquel gol a Boca en la Bombonera para el triunfo por 2-1 y posteriormente el campeonato que conseguiría con Ramón como DT hicieron que Ramiro fuera uno de los futbolistas que más quería el hincha de River en ese entonces, y ya en la segunda mitad del 2014 figura excluyente de la mano de Marcelo Gallardo. Y a partir de ahí, por una temporada más, no se detuvo el crecimiento de Ramiro. Se coronó con la Copa Libertadores 2015, metiendo un gol en la final ante Tigres, y en ese entonces se terminó convirtiendo en el defensor más caro de toda la historia del club al ser transferido por 10 millones de euros al Everton de Inglaterra. Un futbolista que el hincha de River, más allá de que sabe que hoy por hoy no puede jugar con el elenco de Núñez porque no está a la altura de las circunstancias, ni física ni futbolísticamente, siempre va a tener un lugar en la historia importante del club, y el simpatizante no va a silbarlo, no va a repudiarlo de ninguna manera. De hecho, cada vez que visite el Monumental va a ser aplaudido. Pero por lo pronto, hoy Gallardo, y el hincha lo sabe, tiene otras prioridades para ese puesto, y me parece que todos estamos de acuerdo en que Ramiro Funes Mori no debe seguir en River de cara al 2025. Es cierto que tiene contrato, es decir, habrá que arreglar de qué manera se va. Si es por medio de una rescisión de vínculo, de esa manera el futbolista podría llegar a elegir el club en el cual quiere jugar, si es otro del fútbol argentino o si es del exterior, o si se arregla un resarcimiento económico, si algún conjunto, me parece que esto solo sucedería con algún club extranjero, abona una cifra bastante baja, hablando así como $500.000, como para que River lo deje salir, o también está la alternativa de un préstamo, que yo lo veo un poco más complicado, porque ¿de qué serviría mandar a Funes Mori a préstamo a un equipo que seguramente en ese caso sí sea de Argentina, sabiendo que por el sueldo que tiene el futbolista lo va a tener que pagar River mientras esté jugando en otro club? Lo lógico es que se rescinda el contrato y Ramiro Funes Mori pueda jugar en el club que él desee. Ojalá que en ningún momento de lo que le queda de carrera le toque enfrentar al millonario en ninguna competencia. Y vamos ahora con otro futbolista que más o menos es parecida a su carrera en River a la de Funes Mori. Quizás la situación de Craneviter hace 3 meses era totalmente distinta, porque recordemos que había sido el mediocampista central escogido por Marcelo Gallardo para ser titular en los 2 duelos ante Talleres de Córdoba y también en los 2 cotejos ante Colo-Colo. Sin embargo, cuando llegaron las semifinales frente a Atlético Mineiro, el muñeco decidió poner a Nicolás Fonseca en Brasil. Y aún así, posteriormente, luego de la eliminación en el torneo copero, en los últimos 8 juegos que jugó el más grande, todos aquellos correspondientes a la liga profesional, de los cuales terminaron con 5 victorias, un empate y 2 caídas para el elenco de Núñez,
todos los jugó como titular Rodrigo Villagra, disputando los 90 minutos, es decir, Craneviter no jugó ni un solo minuto en los últimos 8 compromisos de River. Esto quiere decir que Marcelo Gallardo no lo va a tener en cuenta. Tampoco va a tener en cuenta Fonseca, pero de ese jugador vamos a estar hablando en otro video cuando hablemos de jugadores que Gallardo va a dejar de lado y que no le han dado absolutamente nada al elenco de Núñez. En el caso de Craneviter no podemos obviar su primer ciclo en el club, siendo figura y categórico mediocampista central en aquella Copa Libertadores del 2015, formando en primera instancia una mitad de la cancha donde volaba el equipo con Sánchez, Rojas y Pisculichi, y después posteriormente haciendo tándem con Leonardo Poncio, haciendo una dupla de mediocampistas centrales que hoy es recordada como una de las mejores de la historia del club. Craneviter siempre ha sido esa clase de volantes que a Gallardo le han gustado, pero obviamente hoy en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano, si no estás bien físicamente no podés jugar. Y Craneviter no es que es ese futbolista que no puede jugar cada 3 días, porque eso le sucede a muchos jugadores ya de gran edad. Craneviter no podía aguantar los 90 minutos en un mismo partido. De hecho, en los 4 encuentros que mencioné antes, los 2 ante Colo-Colo y los 2 ante Talleres, en los 4 tuvo que salir reemplazado con el correr del segundo tiempo porque no estaba a la altura de las circunstancias en lo que respecta a lo físico. Y si bien no es algo llamativo, porque Craneviter tuvo la mala fortuna que cuando regresó a River a finales del 2022 se rompió la tibia y el peroné, y eso lo mantuvo 6 meses afuera de las canchas. Se perdió todo el primer semestre. Aquel torneo que ganó el club con Martín de Michelis como entrenador no lo tuvo a Craneviter como partícipe porque lamentablemente estaba lesionado. Sin embargo, cuando se recuperó tampoco mostró una buena versión, sacando algunos destellos, porque siempre va a ser un jugador de calidad, siempre va a ser un futbolista que esté bien ubicado, pero a veces no sirve estar bien ubicado si no tenés suficiente recorrido con las piernas como para llegar al balón antes que los rivales. Y por eso Gallardo ya sabe perfectamente que de los 3 volantes centrales que hoy tiene River se quedará, o por lo menos se quedaría en principio, porque también podría llegar a ir si llega una oferta con Rodrigo Villagra, y después el regreso de Enzo Pérez es algo que se va a trabajar, y además van a incorporar a un volante central de suma jerarquía. Villagra, Enzo Pérez y este refuerzo serían los 3 mediocampistas centrales con los que contaría River con vistas al 2025, es decir, Matías Craneviter ya no tendría lugar. En lo que respecta a su situación contractual, similar a la de Funes Mori, su vínculo termina a finales del año que viene, por lo que deberán buscar una manera elegante de que se vaya del club, teniendo en cuenta que a un jugador como Craneviter no se lo puede echar por la puerta de atrás. Lo más seguro es que o se rescinda el contrato agradeciéndole su regreso, o que en definitiva le pidan a un equipo del exterior que le pague a River un mínimo resarcimiento económico como para dejarlo salir por medio de un traspaso. Y vamos ahora a hablar de 2 futbolistas que fueron muy importantes, pero en la consagración siguiente, hablando de las últimas 2 Copas Libertadores de River. Comenzamos con Milton Casco, un jugador que en septiembre del 2025 estará cumpliendo 10 años ininterrumpidos formando parte del elenco de Núñez. Y ya todos sabemos lo que quiere hacer Casco. Su contrato termina el 31 de diciembre del año que viene, e inclusive muchos dicen que en ese entonces ya se retiraría del fútbol, porque él siempre tuvo el deseo de retirarse con la camiseta de River. Nunca le interesó irse a jugar al exterior. Recordemos que los 3 equipos en los cuales jugó el jugador en cuestión fueron Gimnasia de La Plata, Newell's Old Boys de Rosario y ahora River, equipo del cual es hincha fanático. En el caso de Casco, yo creo que va a haber un agradecimiento muy importante en caso de que se vaya. Además, creo que de todos los jugadores que voy a estar mencionando en este video es el que menos posibilidades tiene de partir hacia el exterior, porque en definitiva también hay una cuestión que tiene que ver con los jugadores que hoy por hoy están en su posición, y también la polifuncionalidad que tiene Casco, que puede jugar tanto en el lateral derecho como en el lateral izquierdo. Enzo Díaz tiene muchas chances de irse, y Acuña es un jugador que se lesiona mucho, así que a menos que River traiga otro lateral izquierdo, que es algo que está barajando el entrenador, yo todavía no creo que Casco se vaya. Por eso mismo al principio del video dije que iba a haber algunos de estos jugadores que iban a arrancar la pretemporada normalmente, y después, dependiendo de cómo se desarrolle el periodo de transferencias, ahí sí se iba a tomar la decisión de si tenía o no que irse del club. Pero por lo pronto Casco seguiría en River
hasta el comienzo de la pretemporada. No le van a comunicar que tiene que buscarse equipo en este momento. Es un jugador, claro está, muy querido por el público millonario, un jugador que hay que agradecerle que no se haya ido porque tuvo ofertas. Es verdad que ahora en este último tiempo su nivel ha bajado muchísimo y seguramente el hincha de River lo piense en una lista de posibles limpiados, pero por lo pronto Marcelo Gallardo no tiene esa idea tan fija, a menos de que venga un reemplazante, porque Lanzini se va a ir antes de que llegue un posible reemplazo, Funes Mori se va a ir antes de que llegue un posible reemplazo, Craneviter se va a ir antes de que llegue un posible reemplazo. En el caso de Casco, yo creo que no, me parece que arrancará la pretemporada y que si durante el mes de enero Marcos Acuña da buenas sensaciones en relación a que no se va a lesionar tan seguido y se trae un lateral izquierdo, recién ahí estarían pensando qué hacer con Casco, que obviamente tiene ofertas de otros equipos de fútbol argentino porque es un jugador muy codiciado. Gimnasia de La Plata ha preguntado por él de manera muy continua. En River saben perfectamente que el Lobo no puede hacer uso de un dinero importante como para contratarlo, pero a lo mejor un resarcimiento económico, tal como en los anteriores casos, puede llegar a recibir el elenco de Núñez. Por lo pronto, hoy lo más importante es que Casco arranque la pretemporada y se muestre de la mejor forma posible, sobre todo en relación a lo físico, como para que River tenga mayor alternativa a la hora de transferirlo si es que finalmente se da. Jugador que le costó muchísimo adaptarse en su momento cuando llegó. De hecho, recién en el 2017 empezó a tener un lugar un tanto más preponderante. Como dije antes, en septiembre del 2025 estará cumpliendo 10 años, es decir, llegó en septiembre del 2015 y durante esos últimos meses de esa temporada y durante todo el 2026 su rendimiento fue verdaderamente flojo. En el 2017 alternó buenas y malas, pero empezó siendo titular, y a mediados del 2018, cuando es vendido Sarachi al fútbol extranjero, Casco se adueña del lateral izquierdo y, salvo excepciones, no lo soltó más. Un jugador que tiene una categoría inmensa, pero que, como dije ya durante el video, los años pasan absolutamente para todos. Y el último jugador que voy a mencionar también es seguido de cerca por Gimnasia y Esgrima La Plata. Estamos hablando de Nacho Fernández, un futbolista que cuando volvió a River proveniente de Brasil en el primer semestre del año pasado, cuando el equipo salió campeón de la mano de Martín de Michelis, se le vieron cosas interesantes porque Nacho no abandonó en ningún momento la calidad. De hecho, en este segundo semestre del 2024, en el que se ha visto su rendimiento más bajo, tuvo algunos aciertos importantes. El centro que le mete a Paulo Díaz en el gol que River convierte en Córdoba en la ida de octavos de final contra Talleres de Córdoba, algunos destellos importantes en ciertos partidos, pero al igual que en los casos anteriores, lo físico le juega una mala pasada, y es un futbolista que ya se lo ve lento, sobre todo en las reacciones dentro del campo de juego, porque antes era un jugador que ya tenía en su cabeza absolutamente pensado todo lo que tenía que hacer cuando recibía la pelota, si encarar, si darse vueltas, si tocar de primera, si hacer un pase largo, si hacer un pase corto. Tenía un despliegue muy por encima de lo normal, más allá de ser un jugador de contextura delgada, muy flaquito, siempre ha sido un futbolista que sabía fabricarse bien las faltas, y en esta oportunidad, en este semestre, Nacho Fernández, no digo que haya dejado de lado totalmente todo eso, pero se ha convertido en un jugador normal, un futbolista que podría ser titular, suplente en cualquier equipo del fútbol argentino, y River no necesita eso. Si bien es verdad que, al igual que en el caso de Casco, me parece que va a arrancar la pretemporada, tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025, y obviamente en River quieren saber a dónde se va a ir y quién sería su reemplazante, porque además Nacho juega en una posición en el campo de juego donde ya no hay tantas variantes. Si bien es verdad que es más ofensivo que defensivo, es ese mediocampista que puede jugar al lado del número 5 de Barca, y durante este semestre los únicos jugadores que se han desempeñado ahí son Santiago Simón, que de hecho Gallardo lo retransformó para jugar en ese lugar porque no se desempeña en ese sector, sino que lo hace más tirado por el costado derecho, y Rodrigo Aliendro, que sufrió una luxación en uno de sus hombros y por eso prácticamente durante toda la segunda mitad del año estuvo sin jugar. Por eso me parece que lo de Nacho habrá que aguardarlo hasta que llegue un reemplazante, y River sí o sí va a traer un reemplazante en ese sector. No es la misma situación que la de Casco, que dependerá mucho si traen o no a un lateral izquierdo de cómo se sienta Acuña. En el caso del lugar de Nacho Fernández va a venir alguien, va a venir un jugador que sea un volante interno que pueda llegar al área por sorpresa y también ayudar al mediocampista central al equilibrio del centro del terreno de juego. De hecho, básicamente lo que hacía Nacho Fernández durante su primera etapa en River, donde se convirtió en un jugador esencial y muy completo. De hecho, más allá de que no muchos lo ponen como una de las grandes figuras de ese partido, a mi entender fue el futbolista más regular en la final
en el Estadio Bernabéu contra Boca, formando parte de esa jugada increíble que hizo con Ezequiel Palacios en el empate de River y después siendo un futbolista verdaderamente determinante en las acciones más destacadas del juego. Tuvo una Copa Libertadores esencial y en el 2019, más allá de que River no se coronó campeón, también tuvo un torneo increíble que lo llevó un año después a ser transferido al Atlético Mineiro de Brasil. Un jugador que, como dije antes, y al igual que todos los mencionados anteriormente, han dejado una huella en el elenco de Núñez más allá de que se tenga que ir ahora. Es junto con Casco los dos que no formaron parte de las divisiones inferiores de River, pero se saben perfectamente que cada vez que vistieron el manto sagrado dieron lo mejor. Ahora, lamentablemente, Nacho no puede seguir dando lo mejor por una cuestión lógica de edad y por eso mismo, si viene un reemplazante, en el próximo mercado de pases seguramente sea transferido. Tanto Marcelo Gallardo como los hinchas saben perfectamente que la limpieza es necesaria. Si no se van algunos jugadores del plantel actual, no pueden llegar refuerzos porque se superpoblaría el plantel y no es la idea tener entre 30 y 35 jugadores profesionales. La idea de Gallardo es contar con alrededor de 25 futbolistas y sumarle a los mejores juveniles de las divisiones inferiores, que ya hemos visto que alguno del equipo campeón de la reserva tiene que estar en el plantel del 2025. Después decidirá el muñeco quiénes y cuántos. Pero para que todos estos jugadores se sumen, deberán irse algunos. Y los que mencioné en este video, los primeros tres, Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori y Matías Craneviter, inclusive podrían ni siquiera empezar la pretemporada. En el caso de Lanzini, porque ya no va a tener contrato, Funes Mori y Craneviter seguramente ya consigan club o por lo menos estén en tratativas. En el caso de Casco y Nacho Fernández, me parece que van a arrancar la pretemporada. Como River la hace en San Martín de los Andes, es decir, en Argentina, no habrá mucho viaje que tengan que hacer. Distinto era si lo hacían en los Estados Unidos, pero por lo pronto no tendrán que moverse mucho y dependiendo de los refuerzos que lleguen, River los dejaría salir como para que formen parte del recambio de la plantilla. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.